La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Entramos al capítulo 2 con 2 versículos. Así que quiero que lo leamos. Es primera carta de Pedro. Dice los últimos versículos de la carta del capítulo 1. Si quiere, tomamos el contexto de lo que predicamos en la entrega anterior, el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora y termina el capítulo 1 y entramos al capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Hasta ahí este capítulo 1 y 2 versículos del capítulo 2. Mire qué importante, ahí vamos a orar. Que el capítulo 1 comienza en el versículo 2 hablando de la salvación nuestra. Y termina aquí, observe, ya en los últimos 2 versículos del capítulo 2, o los primeros 2 versículos, hablando de salvación. Todo es salvación. Por eso los temas que hemos traído hablan de salvación, 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 salvación. Ahora, en la entrega anterior el tema era nacidos, ¿se acuerdan? Nacidos del agua y del Espíritu. Cuando hablamos de nacer o nuevo nacimiento, eso es salvación. Nacidos del agua y del Espíritu. Eso tuvo que ver o tiene que ver con la palabra. Hoy entramos a un tema casi parecido y es el poder de la palabra de Dios. Esto me interesa, que usted se enamore con todo el corazón de la palabra de Dios. Y que la lea, la relea, medite en ella. Esta es una bendición tremenda. Qué bueno que nosotros hiciéramos como el salmista del capítulo 119, dicen que fue Esdras, no sabemos exactamente si él fue, que escribió el Salmo 119. Mire lo que dice el versículo 97 de ese Salmo 119, que es bien interesante. Ya regresamos allá a Pedro, ¿no? Veamos Salmo 119. ¿Qué dice allí el versículo 97? Mire qué interesante, ¿no? Me gusta, subráyelo. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu palabra, tus mandamientos, tu palabra, tu ley. Y agrega, todo el día. Mire, esto es constante, ¿verdad? Todo el día es ella, la palabra, mi meditación. No es que pasa leyendo todo el día, sino que pasa
pensando. Pensando. Y eso es importante porque nuestras mentes deberían estar ocupadas en esto, ¿no? Quiero que oremos. Quiero compartirle en esto del poder de la palabra 4 pensamientos y una conclusión que tiene que ver con la eternidad de la palabra. Vamos con el primer pensamiento. Diga el poder de la palabra para nacer. Para nacer. Vamos, 2. El poder de la palabra para purificar o lavar. 3. El poder de la palabra para vencer, es decir, desechar, rechazar esa palabra en nosotros que nos instruye. Y luego diga el poder de la palabra para crecer. Es interesante, ¿no? Y finalmente vamos a agregar ahí un pensamiento. La palabra de Dios es eterna. Otra vez digamos, la palabra de Dios es eterna. Quiero que digan: soberano mi Padre celestial, invocamos el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, mi Señor. Te pedimos, mi Padre Santo, que tu Espíritu divino, tu Espíritu nos enseñe, nos instruya, nos enseñe. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, abre nuestros ojos del entendimiento. Queremos ser instruidos, enseñados. Que tu palabra nos alimente, nos abra los ojos, mi Señor. O en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes y nuestros corazones, y que tus ángeles acampen alrededor de este lugar. Gracias, mi Padre, te adoramos, te exaltamos, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén. Bien, a manera de introducción quiero decirles que esto del poder de la palabra es interesante. Si usted se detiene despacio a analizarlo, se queda sorprendido. Imagínese que dijo Dios: hágase la luz. ¿Qué pasó? La palabra. Imagínese usted que le dice Jesús a Lázaro: Lázaro, ven fuera. ¿Se quedó en la tumba? No. La palabra. Esto es tremendo, ¿no? Acuérdense que cuando estudiamos alguna vez a Jesucristo decíamos que Jesucristo, en sus nombres o títulos que se le dan, no solamente Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, y luego tenemos ahí Jesucristo o Cristo, el Señor. Jesús, y hay uno, el Verbo, o sea, la palabra. Él es la palabra encarnada, ¿no? Esto es interesante, ¿no? La palabra de Dios. Hablamos en la entrega anterior las figuras. Me gustó eso de la figura de la espada. La palabra de Dios es viva y eficaz como espada de 2 filos. Pero me gustó tanto la figura que utilizamos en la entrega anterior del agua. El agua lava, el agua purifica, y la palabra que nosotros leemos, meditamos, lo escuchamos, ella nos lava, es decir, nos purifica. Es interesante esto, ¿no? En esta primera parte que le llamamos nosotros el poder de la palabra que nos hace nacer, ¿qué dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo para que estés en el reino, y debes nacer del Espíritu y del agua, o del agua y del Espíritu.
Usted no puede separar al Espíritu Santo de la palabra. Van ligados. Efesios dice que el Espíritu Santo actúa con la espada de la palabra. Esto es interesante, ¿no? Por eso, cuando un predicador predica, valga la redundancia, sin el respaldo del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, esa palabra podría no tener los resultados. Y de allí que para ustedes predicadores sean cuidadosos. Siempre es bueno ilustrar nuestros mensajes, nuestros estudios bíblicos, pero nunca saturarlos de ilustraciones, porque entonces la palabra no va con la pureza que Dios quiere. Es interesante, ¿no? Entonces, la palabra nos hizo nacer. Alguien predicó, alguien nos habló, alguien nos evangelizó y nosotros oímos. Y se cumple lo de Romanos 10, que por el oír viene la fe. El Espíritu Santo utilizó a esa persona con esa palabra, con ese mensaje, con ese evangelismo, para que nosotros despertáramos lo que dice allá Hechos 26, 17. Ábrele los ojos por la palabra. Dios utilizó una persona. Por eso ustedes cuando vayan al evangelismo no vayan muy panzones. Si es posible vayan en ayuno. Y habiendo hecho una oración muy buena. Señor, que cuando abra mi boca fluya tu palabra. ¿Estamos? Entonces esa persona oirá la palabra y será quebrantada. Y será el momento en que esa persona nace espiritualmente. La palabra nos hace nacer. Vean lo que dice el apóstol acá en estos versículos. Estamos hablando de Primera de Pedro, ¿no? Y utilizó Pedro por lo menos 2 veces, utilizó esa palabra. Dice el versículo 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es decir, nos hizo nacer de nuevo. Pero ahora agregue usted el versículo allá adelante, y es el 23 de este capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 23? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. Entonces, nosotros, usted que aceptó a Cristo, puede decir: yo he nacido de nuevo por la palabra de Dios. He nacido de nuevo. Mire qué efecto, qué impacto, ¿por qué no decirlo? Qué milagro lo que se da ahí, ¿no? Nacido por la palabra de Dios. Y alguien decía en Guatemala, y esto puede ser cierto, ¿no? Le preguntaban: ¿por qué será que hay personas que aceptan a Cristo y no se quedan? Nosotros decimos no se pegan, decimos como que fuera algo de pegarlo. Y decía esta persona, no sé si tuvo la razón de decir eso. Dice, si esa persona aceptó porque alguien habló, pero ese que habló nomás era palabra humana, nomás lo convenció. Sí, es cierto, tienes razón, me conviene. Pero no nació. Pero si esa persona lo hizo como lo hizo Pedro, lleno del Espíritu, como lo hacía Pablo, entonces ¿qué va a suceder? Que esa nueva criatura que nace ahí nace por el poder
De la palabra que surgió de una boca llena de Dios. Decía un predicador. Podría ser cierto, ¿lo cree usted? Tremendo, ¿verdad? Pero bien, lo importante es que los que estamos en Cristo debemos saber bien que hemos nacido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo usó la palabra de Dios. Mire qué importancia, ¿no? En Colombia, en un seminario, mire qué importante esto. Dijo ¿cómo se llama? El anfitrión. Bueno, dijo, yo siento de Dios que la clausura predique el pastor fulano, un pastor de pueblo, de provincia, como quien dice de aquí, de Cujucuyo. Y toda la comezón de todos los que estábamos ahí, ¿no? Bueno, pero ¿y por qué no fulano? Si fulano es doctor en teología, si fulano es doctor en divinidades. Y todo el mundo inconforme, porque se creía que ese fulano de pueblo, como quien dice, ¿y ese caitudo qué va a dar? Teniendo su eminencia tal y su eminencia tal y su eminencia tal. Esa es la concepción que mucha gente tiene. No digo que no se debe preparar el hombre, pero ¿qué pasó cuando pasó el caitudito? Mire, hermano, se quitó los zapatos así abajo, y cuando subió allá subió sin zapatos, y comenzó ese hombre que no habían transcurrido ni 20 minutos y todo el auditorio, ahí estaban los doctores en divinidades y doctores en teología y todo el mundo quebrantado, llorando a moco tendido. ¿Qué había en la palabra de ese hombre? Poder. Eso es lo que convierte. ¿Comprendemos? Eso era lo que tenía Pedro, un pescador, ¿no? Y se convirtieron más de 3,000. Entonces, nuestras conversiones tienen que ser por el Espíritu y por la palabra, independientemente a quién va a usar Dios, sea una mujer o un hombre. Saben que también Dios usa mujeres, ¿no? Es necesario. Pero la primera parte que quiero que esté bien seguro es que hemos nacido de nuevo, ¿verdad que hemos nacido de nuevo? Por el Espíritu y la palabra de Dios. Mire esto de la palabra de Dios. Quisiera abrazarla. Y yo ya entiendo y no me critique. Porque algunas veces miraba al padre allá en mi pueblo, el cura pues, que se inclinaba y besaba la Biblia. Bueno, puedan decir lo que quieran de estas personas, pero por algo la besaba, ¿no? ¿Verdad que sí? Mis amados, la palabra de Dios es digna de abrazarla, de quererla. ¡Oh, gloria a Dios! La palabra. Pero quiero que veamos en segundo lugar del poder de la palabra. ¿Qué pasa con el poder de la palabra? Que purifica, es decir, lava. Ya estamos en Cristo y aquí comienza el proceso de lavar, el proceso de purificar, el proceso de arrancar las costras del mundo. ¿O no es cierto que quedan allí prendidas y agarradas como si fuesen, ¿qué? Garrapatas, ¿verdad? Y se necesita algo solo como la palabra de Dios, que lave con el jabón de lavadores. ¿Quién es el jabón de lavadores? Cristo Jesús, que purifique y lo deje a uno, pero nítido. ¿Verdad que es lindo el poder de la palabra? ¿Cuántos años tenemos de estar en el Evangelio? Algunos, un par de años, otros 5 años, otros 10,
otros 20, otros 30, otros más. Pero tenemos experiencias. El padre de una joven que está acá, me acuerdo que fui a predicar a su iglesia, ¿no? Y yo no sé por qué prediqué acerca de la fornicación. Iba de darle a la fornicación. Y que la fornicación es pecado. Iba de darle a la fornicación. Y este hermano estaba ahí y al final cuando terminamos todo me dijo: usted por mí estaba hablando de la fornicación, ¿verdad? Por mí lo decía, molesto. Y le digo: mire, discúlpeme, no lo dije por usted. Pero si usted, le digo, no se ha casado y está en fornicación, pues por usted lo dije. No le gustó y se fue así. Mire, si no habían pasado ni 3 meses, parece, y me estaba llamando que lo fuéramos a casar, ¿no? La palabra hizo ¿qué? Efecto. La palabra hace efecto. Hay que tomarla, porque algunas veces la palabra nos incomoda. Y por eso dice allá en las utilidades de la palabra de Dios, que lo dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Las utilidades de la Biblia. Útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. Eso es lo duro. Redarguir. Y uno se siente, eso es conmigo, duele. Yo no sé, les testifiqué la vez pasada, creo que les testifiqué. Yo tenía quizás, vamos a ver, creo que 2 años ya de congregarme y no diezmaba. Sentía que me ardía sacar 300 colones porque me pagaban bastante bonito, ¿no? Invitaron a un predicador, un viejito, todo cascarita el viejito. Y comienza el viejito y dijo: traigo un mensaje solo para ladrones. Óigame, yo no le hice mucho caso porque dije yo solo para ladrones. Estaba pensando en los ladrones de la calle, ¿no? Pero comienza ese viejito, mire, ve, ¿de qué va a hablar? Dice usted, de los diezmos. Y comenzó. Mire, les daba una trapeada al revés y derecho. Yo lo sentí bien grosero. Y al final, ¿sabe qué hizo conmigo? ¿Y usted cuánto tiene de congregarse aquí? 2 años, Leo. 2 años de estar robando, hombre. Óigame, sí de un solo no. Pero yo le pregunto, ¿Dios me habló? Sí. Fue su palabra la que me redarguyó, me reclamó. Y yo me fui un poco así, molesto, pero al mismo tiempo pensativo. Al siguiente mes, mire, ahí estaba diezmando. La palabra purifica. Es que purifica. No sé ni con qué compararla, con qué líquido, ¿verdad? Que purifica y nos deja limpios. Qué lindo es el Señor. ¿Le gusta esto de la palabra? El poder de la palabra. Pero quiero que pasemos a la tercera parte. Y es interesante. Si está anotando, anótelo. El poder de la palabra, dije primero que es para nacer, nacemos. Dije en segundo lugar que el poder de la palabra es para purificarnos. Pero en tercer lugar quiero que veamos que es para vencer, es para desechar, es para tener la capacidad de abandonar. Y eso sí nos cuesta. Pero la palabra tiene el poder porque el Espíritu Santo la usa como su espada para cortar. ¡Ay! ¡Ay! El Espíritu Santo corta ¿con qué? Con su palabra. Ahora entre usted ya al versículo 1 del capítulo 2, porque lo que hemos venido hablando son los 2 últimos versículos del capítulo 1.
Dice el versículo 1, desechando pues, ¿qué? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Nadie de nosotros, ninguno puede decir yo no. Cualquiera de estos rubros ha estado ahí. Malicia, ¿cuál dijo la otra? Engaño, hipocresía, envidia y detracción. Eso es lo mínimo. Detractores de aquella persona que siempre está tijereando a otro. Le aconsejo, ¿no? Porque esto es un defecto del cristiano. Me gustó la enseñanza del hermano Carlos Bernal la vez pasada cuando hablaba del cristiano, de la persona, del hombre animal, y luego habló del cristiano carnal y habló del cristiano espiritual, ¿no? Nadie debe de nosotros hacerse el santito, el yo no fui. Todos. Si no es una, es otra. Si no es hipocresía, es engaño, es malicia, es que la otra. Detractor, que ese último detractor no me gusta mucho porque es aquella persona que, como decimos por detrás, ¿verdad? Siempre habla mal de usted. Y qué triste es eso, ¿no? Uno debe tener temple, carácter. Si algo está incorrecto, pues tener la suficiente capacidad de decirle a un hermano, mira hermano, yo te amo. Pero en su cara, frente a frente, ¿verdad? Pero hay cosas que no las comparto contigo. Vaya, yo le decía al hermano hoy que íbamos a entrar al culto, le digo yo, mire, la juventud es linda en las iglesias, pero está perdiendo el principio del decoro. ¿Saben qué es el decoro? ¿Va? Es el vestir. Claro, uno no dice nada porque, cuidado que hable la boca, pero óigame, no se pueden tampoco tragar algunas cosas. Imagínense que fuimos nosotros a un lugar y pasaron los de la alabanza, ¿no? Y una de las señoritas llevaba un traje muy lindo, pero quizás lo habían hecho de una tela ralita, que disculpen la vulgaridad, se le miraba su ropa interior. Digo yo, ¿qué pretenden? ¿Provocar? ¿Qué pretenden? Entonces, hacerla pedazos entre toda la congregación no sería correcto. ¿Qué sería lo correcto? No, ¿qué sería lo correcto? Eso, confrontarla, llamarla, sentarla y decirle, mira hija, o mira hermano, o mira aquí, ¿verdad? Pues sí, pues. Porque el problema es que tenemos la conciencia, no, ¿verdad? Que no hay que decir nada y todo, pero la verdad es que sobre todo las autoridades, ¿no? Eso no debe ser, y es lo que le he dicho a ustedes, no se vayan a los extremos. No vengan ahí con camisones como que son monjas, pero tampoco vengan ahí de minifalda y con todas sus cantos, vestidos todos raros, ¿no? Entonces tiene que usar un ¿qué? Un balance. Bueno, madera siempre hay para qué, para hacer leña, ¿no? Lo que quiero decirles es que nosotros muchas veces podemos ser detractores, destructores. No, deberíamos ser constructores. Si hay algo que hay que corregir, hay que corregirlo. Pero bien, quedémonos con el problema interno cada uno. ¿Qué hace la palabra con nosotros? Cuando nosotros nos sinceramos y nos vemos en el espejo de ella y decimos, tengo este defecto, soy hipócrita. Señor, soy hipócrita. Tengo este defecto. Soy envidioso, la envidia me come. Tengo otro defecto, ¿cuál es el otro? El engaño. Me gusta mentir porque el que engaña miente. Y el único engañador en la Biblia es el diablo, ¿no? Señor, me gusta mentir, me gusta engañar, me gusta ser envidioso. No puedo, Señor. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, no solamente decirle a Dios mi problema, no, sino que en su momento la palabra, si es que medito en ella, si es que la leo, si es que oigo al predicador, usted nunca anda escogiendo a predicadores, que este es mi niño bonito, que allá el otro. No, 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 porque Dios puede utilizar a cualquiera. Cuando yo me siento allá atrás, no crea que me siento para criticarlo, predicador. Vuelvo a repetírtelo. Cuando me siento allá atrás, no me siento para criticarle a usted. No, me siento para recibir. Recibir, y alguna palabra, digo yo, va a venir para mí. O me consuela, o me exhorta, o algo va a pasar. Nosotros tenemos que recibir la palabra. Con que Dios habló con un burro, ¿se acuerdan, verdad? O burra que era. Entonces, Dios habla, pero estemos dispuestos. La palabra nos va a ayudar. La palabra nos va a ayudar para terminar. Ahí dice desechar. Hay otra versión que no dice desechar, sino abandonar. Y dice uno: he decidido por la palabra desechar este defecto. De aquí para allá tengo que ser un hombre sincero y no hipócrita. De aquí para allá tengo que ser un hombre que nada de envidia, no. Un hombre con la verdad y no engañando a nadie. Un hombre que no voy a ser un detractor de las espaldas, sino que hay algo que le voy a decir con amor, hermano, hablar con él. Pero es la palabra de Dios la que me lleva a niveles, oiga, niveles de madurez. ¿Estamos? Mire qué lista más tremenda, ¿no? ¿Qué dijo ahí el Señor en ese versículo 1? Desechando pues. Pero ¿cómo voy a desechar yo si no tengo el poder del Espíritu y la palabra de Dios? Pero cuando me dice la palabra de Dios que yo no debo ser un hipócrita, cuando me dice la palabra de Dios que yo no debo tener malicia, y bueno, lo explicaron la vez pasada, que no debo ser una persona con todo eso, que engaño, hipocresía, envidia, entonces la palabra de Dios me ha calado. Comienzo a cambiar y soy un vencedor. Qué lindo es un hermano que es sincero, sincera, amoroso, ha vencido, porque nadie de nosotros debe justificarse. Todos nosotros venimos con defectos a Jesucristo, ¿verdad que lo venimos? Nos gustaba chismear, nos gustaba señalar, nos gustaba criticar, en fin, ¿qué nos gustaba? Pero cuando encontramos en la palabra de Dios que Dios se ofende, y allá el proverbio dice que 6 cosas aborrece Jehová, y una de ellas dice que son los labios que mentirosos, que arman pleitos entre hermanos. Entonces la palabra de Dios no solamente nos hace nacer, no solamente que nos purifica, nos santifica, nos lava, sino que, óigame, nos ayuda a ¿qué? A vencer todas estas situaciones que no son correctas. Vamos a la última parte, ¿no? ¿Le gusta? Bueno, no, es que miren, hermanos, en el pueblo evangélico, yo no sé, la vez pasada les conté, un hermano murió, un hermano famoso en el país, pero famoso, no era pastor, pero famoso, un hombre de Dios que adoraba a Dios, tan famoso, ¿sabe como quién? Como Joelito Ruano, ¿no? Para la gloria de Dios y satisfacción de nosotros, en el país, Joel Ruano no tiene copia, es lo máximo, porque es un ungido. Ese hombre que le digo que murió, Dios lo usaba tremendamente en la alabanza, pero nadie se explica hasta este día por qué él o la esposa dijeron que cuando él estuviera muerto en el ataúd no querían ver un hermano evangélico allí. Pregunta, ¿qué le hicieron? ¿Qué le habrían hecho? ¿Lo dañaron? No lo sabemos. Imagínense,
Pues terrible eso, ¿no? Por eso uno debe de tener cuidado, hermanos, con los demás hermanos. No vaya a ser que hagamos algo que ese hermano se vaya con eso, ¿verdad? Bueno, qué triste, ¿no? Pasemos a la última parte. La palabra les dije que nos ayuda, nos saca de esto, nos hace vencedores de estos defectos. Pero la última parte, la palabra de Dios, el poder de la palabra, ¿para qué es? No solo para nacer, para purificarnos, para vencer, sino para crecer. Digan todo, para crecer. Leas el versículo 2 de este capítulo 2 de Primera de Pedro. ¿Qué dice el versículo 2? 2:2. Desead como niños recién nacidos. Está hablando de la palabra, mire de dónde viene, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Desead como niños. Mira la figura que usa el Espíritu Santo. Un niño recién nacido. Deséala. Deséala. La palabra deséala. Deséala. La palabra como niño recién nacido. En el contexto está hablando de que hemos nacido de nuevo, nacidos por la palabra. Entonces quiere decir que si nacimos por la palabra, tenemos que alimentarnos con la palabra. Oiga, otra vez, alimentarnos con la palabra. Y para alimentarnos con la palabra hay que desearla. Te deseo. Mire, buena mañana, usted desea su desayuno. Y en el almuerzo no lo pierde, lo desea, ¿verdad? Deseemos la palabra, alimentémonos con ella. Y ahí dice, para que crezcáis. El objetivo de Dios es que crezcamos, seamos grandes y no pequeños. Porque una persona que no crece se queda chica, se queda como que fuera un mongoloide, ¿no? Entonces, pero Dios, el deseo es que su hijo suyo, una hija suya, crezca espiritualmente por el conocimiento. La palabra nos trae conocimiento, la palabra nos trae sabiduría para ser prudentes. Oiga, la palabra nos ayuda tanto que el enemigo, que aunque quiera utilizar a alguien, no nos podrá engañar. Estamos llegando a tiempos de la apostasía. La apostasía son los que se vuelven en contra de Dios, los que le dan la espalda a Dios, los que se rebelan contra Dios y traen doctrinas todas raras, pero raras doctrinas. Qué triste, ¿no? Una persona, óigame, sin conocimiento, sin la palabra de Dios, pues la van a engañar y va a ir a parar a otro lado. Por eso el Espíritu Santo nos dice en esta noche, desea la palabra, come la palabra, aliméntate. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Diga, estoy creciendo. Estamos creciendo. Estamos creciendo. Este tiene que ser nuestro objetivo, mis amados. Crecer por la palabra. Hoy comprende por qué las personas que triunfan en Dios nunca se aparta la palabra de Dios de sus labios. Como lo dijo allá Josué 1:8-9. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca. Las personas que meditan en la palabra, se cumple lo que dice el Salmo 1. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en esa palabra, en esa ley, medita de día y de noche. Y mire cómo nos compara el Señor. Será como árbol, pero no árboles otoñales que están cayendo en el verano. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, verde, junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, repitan todo, y todo lo que hace, hoy haga lo suyo, y todo lo que haga prosperará.
Dios quiere que prosperemos por su palabra. Diga: Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que prosperemos, que prosperemos. Levante su mano y dele gracias a Dios. Démosle gracias al Padre. Diga: gracias, Padre. Dígale: gracias, Padre, por tu palabra. Anhelo tu palabra, deseo tu palabra, amo tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva. Dele gracias al Señor, hermano, por todo lo que el Señor ha hecho con usted, con nosotros. Un día venimos a Él por la palabra, y Él en su paciencia, a través del tiempo, nos ha venido limpiando, lavando, purificando con su palabra. Y ha sido tan bueno, no tan bueno, que nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha dado armas para vencer y desechar las cosas negativas. Y es tan lindo, mi Dios, que nos ha hecho crecer y te está haciendo crecer, te está haciendo crecer. Tú no eres el mismo de ayer, tú no eres la misma persona de hace un mes, de hace un año. Tú eres diferente ahora por la palabra. Padre, gracias, 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 mi Padre. Gracias, mi Dios. Quiero orar por alguno de ustedes. La palabra es vida. Ahí donde está, ponga su mano y voy a orar por usted. Siente deseo que Dios le siga bendiciendo, que Dios le perdone sus pecados, le limpie sus pecados. Mantenga su mano en alto. Voy a orar por usted. Así es. Padre, oro, intercedo por tu pueblo, intercedo por mis hermanos, intercedo por tu rebaño. Tú nos conoces a todos. Tu palabra es el bálsamo. Tu palabra nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece. Intercedo por mi hermana, intercedo por mi hermano. Son benditos, benditos, mi Padre. Benditos, que tu palabra, Señor, siempre esté ahí como el alimento para sus almas. Te lo ruego, mi Jesús. Te lo ruego, mi Padre, por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora, y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.